Esta semana, joyas y coronas que marcaron buena parte de la historia de Francia fueron robados del Museo Le Louvre en París, pero hace un par de meses se habían robado un Picasso en España y un brazalete hermosísimo de un museo en el Cairo. Eso hace parte de una cadena de robos que hoy estremecen al mundo. A lo largo de la historia, estos robos de joyas y también de arte han marcado y han creado una escuela de crimen especializada, muy refinada, de estos ladrones que parecen despertar más admiración que odio. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, el robo de los últimos días en el Museo Le Louvre de Francia se ha convertido en noticia mundial. El museo estuvo cerrado, es un tema de seguridad nacional para los franceses y un tema de honor para los amantes del arte y de la historia. Pero tal vez lo más llamativo ha sido la manera en que se fraguó el robo, en que se realizó, en que se ejecutó y hasta cómo quedó registrado por cámaras. Fue entre 7 u 8 minutos, 4 ladrones, y todo parece el guión de una película perfecta. ¿Qué se robaron? En esta película, porque parece una película, además en Francia, esas que están de moda de robos, se robaron sobre todo joyas del siglo XIX que estaban en exhibición. No tan antiguas. No, los revolucionarios en 1789 habían destruido muchas de las joyas de la corona porque eran pues las joyas del rey, eran oligarcas, las habían destruido, destrozado, vendido, entre ellas la de Carlomagno, la corona de Carlomagno. Ajá. Y en esta versión se robaron artículos, estaba viendo acá, pero quiero que nos ayude a entender, porque no es solamente el valor comercial, que lo tiene gigantesco, como también se dijo, sino el valor histórico y el valor cultural. Un broche relicario, una diadema, un gran broche de arco de ramillete, la corona de 1855 de la emperatriz Eugenia, que era esposa del emperador Napoleón III, un collar de esmeraldas que tiene raíces colombianas, ¿no? Precioso el collar. Sí, señora. Sí. Y aretes hechos para la emperatriz María Luisa, que era la segunda esposa de Napoleón I, y una diadema de zafiro. Ahí me quedo, porque también hay un collar y un solo arete de un conjunto que era de la reina María Amélie, esposa del rey Luis Felipe. Estamos hablando de una cantidad enorme, gigante y representativa de artículos. Sí, y más allá del precio, eso no tiene precio, eso lo desbaratarán tristemente, porque el precio, realmente lo que valen estas joyas, es lo que queda de la historia de Francia del siglo XIX, la época imperial, épocas de Napoleón Bonaparte, que vino después de la Revolución. María Luisa era su esposa austriaca, descendiente de los Habsburgo, muy elegante ella, joyas mandadas a hacer a mano para este momento porque no eran heredadas de los Borbones, eran mandadas a hacer nuevas, una riqueza incalculable. El collar de esmeraldas, las fotos son preciosas. Luis Felipe fue rey hasta 1848 y también mandó a hacer las coronas de su señora. Y luego Napoleón III, sobrino nieto de Napoleón, es lo que se llama la época imperial de Francia. Todo lo que eran las joyas que representan esa época de grandeza de Francia, tanto antes de la caída de Napoleón como después, eso fue lo que se llevaron. Teresita, el valor histórico, el valor comercial es incalculable, no, calculable. Fue calculado en más de 100 millones de dólares, 102 o 103 millones de dólares. Pero además, lo que está en juego es un tema de seguridad nacional y de honor para los franceses. El tema, con todos los líos que tiene Macron para formar gobierno, esta semana la detención de Sarkozy, pero al margen de eso, es cómo 4 ladrones logran meterse al museo más visitado y supuestamente más seguro del mundo a hacer lo que hicieron. Eso fue fascinante, parece una película. Sí. Usaron un pequeño camión que tiene una escalera, un andamio eléctrico, que yo los he visto también acá en Colombia para trasteos grandes, cuando hay un sofá grande o un piano o muebles muy grandes, es como un pequeño ascensor que va a la ventana, sube y baja. En París son muy comunes,
porque las escaleras, los edificios son pequeños. Entonces no despertaron la suspicacia de nadie cuando vieron, están bajando, arreglando algo y necesitan el Teresita, andamio. pero miércoles, la seguridad, leí un artículo esta semana en Le Monde que hablaba de eso, que quedó en ridículo la seguridad de un lugar que es ultra vigilado y ultra visitado, es tal vez de los lugares del mundo con más visitantes al año. Es decir, ¿cómo carajos hacen eso? Además no se escondieron dentro del museo, No. simplemente llegaron, había poca gente en la exhibición, la mayoría va a ver cuadros y no joyas, pero había guardias de seguridad No, qué que los vergüenza. amenazaron, les dijeron quédense lejos, rompieron el vidrio donde estaban las joyas, porque no fueron sutiles, no fueron delicados, No fue quirúrgico. no fue quirúrgico, lo hicieron en plena vista y a la vista de las cámaras y todo quedó grabado. Teresita, esas joyas, ¿cómo las van a vender? ¿Cómo logran vender eso? Porque eso no se lo roban por el valor cultural, se lo roban porque saben que vale una millonada. Los muchos diamantes, por ejemplo, de las diademas, de las coronas, los pueden sacar uno por uno y hacer 100 anillos. Las 50 esmeraldas, anillos. que son colombianas, Son mucho más grandes y más difíciles, a menos de que las corten y vuelvan y las tallen en otro modelo, en otro corte y Seguramente las lo vuelvan hacen. anillos. Pero tienen que desmontar todo y volver a montarlo o venderlo a las joyerías para que ellos trabajen. Va a ser muy complicado para las joyerías legales, entre comillas, trabajar ahora y recibir joyas que no sean de lugares certificados y de vendedores certificados. aparte de un mafioso, ¿quién más puede estar interesado en pagar millones por eso sin que la desmonten y decir yo quiero comprar o el relicario o la diadema o el broche de Arco de Ramillete? Ha habido robos en que la gente descubre que las joyas perdidas, los cuadros perdidos, no se habían desbaratado, no se habían deshecho, no habían desaparecido, sino que hay coleccionistas privados que pagan fortunas en el Medio Oriente, en Europa, y guardan eso como un tesoro que solo le muestran a su familia y amigos cercanos, y se descubre 20, 30, 40 años después cuando muere la persona. Apasionante, pasó mucho con obras de arte en la Segunda Guerra Mundial, Muchísimo. en el tráfico de arte patrocinado por el nazismo. Teresita, devolvámonos en la historia, desde la coyuntura de los hechos, de esto que ha pasado en el museo más famoso del mundo, primero porque no ha sido el primer robo que han hecho ahí, pero a lo largo de la historia, ¿por qué no rebobinamos lo que ha pasado en el Louvre y también en otros grandes museos del mundo? Yo creo que el robo más famoso es el de la Mona Lisa. Y de ese hay películas, hay historias, hay libros. Un italiano en 1911 entró y se llevó el cuadro, como Pedro por su casa. Lo descolgó y se lo llevó. ¿Qué quería este señor que devolvió el cuadro 2 años después? Devolverlo a su patria. Leonardo da Vinci era italiano y lo trató de vender y devolver a los museos italianos y las galerías. ¿Quién le iba a comprar eso? Y así fue que lo cogieron. Pero lo divertido de esa historia, Juan Roberto, es que cuando se la llevó, tardaron 2 días en darse cuenta que faltaba el cuadro. Y ese robo fue lo que volvió famoso la Mona Lisa. No le puedo creer. Tardaron 2 días en darse cuenta que algo aquí falta algo, ¿qué será? ¿Qué me falta? Casi nada. La Mona Lisa. Y ahí fue cuando se volvió famosísima. Teresita, después del robo de la Mona Lisa, entiendo, pues Francia volvió la vigilancia de sus museos, especialmente de las obras en el Louvre, como un tema de seguridad nacional. Pero entiendo que a lo largo de la historia los volvieron a robar. Sí, y se han robado cuadros varias veces. ¡Qué barbaridad! Y los encuentran y los devuelven. Joyas es la primera vez en el Louvre, pero ha habido varios robos de joyas. Todo esto es tan grave que hasta la Interpol tiene una oficina especial dedicada solo a perseguir ladrones de arte y de joyas. Y entiendo que eso también se desprende de robos, por ejemplo, en museos del Cairo. Estaba viendo en otros museos de Europa, en el Reino Unido, donde estos ladrones, que sabe que le voy a decir algo, puedo estar hablando pendejadas, a mí me despiertan esa admiración. No son violentos, no generan odio, hacen películas sobre ellos. Es más, no sé qué viene primero, si la película o el robo o la película. Pero ha habido varios robos, por ejemplo en Niza, ese balneario al sur de Francia, Sí. donde en el 2013 se llevaron cerca de $136 millones en diamantes de una exhibición privada, de la misma manera imitando a cómo fueron los robos de diamantes en la película de Cary Grant y Grace Kelly en Mónaco en los años 50, una película de Orson Welles. Es decir,
el arte imita la vida real o la vida real el arte. Sí, ¿cómo? Quiero que nos ayude con una historia. Es que cada historia es una película. ¿Cómo es eso que hay un cuadro de Rembrandt que se lo han robado 4 veces? ¿Se lo robaron 4 veces? Jacobo de Ghent, el tercero, Sí. se lo han robado 4 veces y los devuelven en los sitios más exóticos. Lo robaron primero en el año 1966. Esto es de museos en Ámsterdam, en Reino Unido. Luego en el año 81, en el 73, lo han robado 4 veces. El libro Guinness de Records dijo, es el cuadro más robado del mundo. Y los devuelven. Esto es como se les ha convertido como casi que en un juego. Yo me llevo el cuadro y después lo devuelvo. ¿Dónde lo dejo? Debajo de un banco, en un parque, al aire libre. ¿De película? En el casillero grande para maletas en una estación de buses. Ajá. Los voy devolviendo, me lo llevo y lo devuelvo 4 veces. Mire, hubo robos en el 2003. ¿Cómo es ese del Museo de Amberes? Que tal vez es el robo más grande de diamantes. 1.2 billones de dólares en diamantes. Amberes es un centro de producción de joyería de diamante muy grande. Es el Bélgica, centro ¿no? más grande del mundo en Bélgica, donde llegan todos los diamantes que vienen de todas las minas, África, Canadá, todos llegan a Amberes y ahí es como el centro de distribución, es el centro donde montan los diamantes y los reparten. Pues hicieron un robo a una de estas calles en donde están todos los diferentes joyeros, 1.2 billones de dólares en diamantes, esa vez sí, diamantes casi que en bruto, diamantes sin montar, facilísimo de disfrazar en otra joya. Teresita, aparte del que se robó la Mona Lisa hace más de 100 años, recordemos algunos de esos grandes ladrones de la historia, ladrones de joyas y obras de arte. Hay uno que a mí me encanta por el nombre. Es un grupo de personas que les dicen las Panteras Rosas. ¿Como el personaje de caricatura? Exactamente, de ahí cogieron el nombre, porque dijeron que ellos eran como la Pantera Rosa, que iban a burlar, como la Pantera Rosa se burlaba del inspector Clouseau. Sí. Entonces y ellos el iban a sargento burlar, Dodo. exacto, y cogieron ese nombre y han sido uno de los ladrones de joyas, suena terrible decir, los más exitosos y más famosos en Europa en los últimos años. Increíble. ¿Quién es más? Hay otro que le dicen, él es un croata, Serbius Tomic, Sí. de toda esa zona, que le dicen el hombre araña. Ah, sí, sí lo recuerdo. Él escala las casas, las escaleras de incendios, los diferentes sitios y roba no solamente de museos, roba galerías de arte y roba sobre todo edificios de apartamentos donde las señoras muy elegantes guardan y esconden sus joyas para No salir a solamente una museos. comida. Ah, No eso solamente. es importante. Pero a ese no le fue tan bien, ¿no? No, a ese sí lo cogieron. Ah, sí. A Tomic, el hombre araña, lo cogieron. Hay otro que le decían el mico, porque Bueno, parecía un mico subiéndose por entre árboles y balcones y también robaba mucho. Ese lo hizo en el Museo de Bangkok en Ámsterdam. Teresita, la gran reflexión que queda para terminar es que no hay seguridad que valga para los ladrones. Estamos en pleno siglo XXI y sigue igual el modus operandi de estos ladrones. Sigue igual. Y tal vez uno de los más famosos, bueno, hubo dos, en plena pandemia, un cuadro de Van Gogh, cuando Sí. todos los museos estaban cerrados en Ámsterdam, se robaron uno. Y uno, hablando de cosas famosas, una espada con un mango de diamantes que era absolutamente preciosa, en Dresden, Alemania, se desapareció en el 2019. Y estamos hablando, repito, de personas que se forman, siguen como unos patrones, como una escuela que, repito, puedo estar diciendo una barbaridad. Eso es digno de admiración. Y no son violentos. Es que eso los hace más admirables. Repito, esto no es apología del delito, pero de verdad que es apasionante y admirable. Sí, sobre todo porque piensan, y a mí yo reivindico que no son violentos, por lo menos. ¿Y por qué las autoridades no contratan ladrones de esos para que ayuden a coger a los ladrones de joyas y obras de arte? Puede que en esta oficina de Interpol especializada haya alguno de ellos. No me sorprendería. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.